Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un tema que se han escrito ríos de tinta, pero que antes o después tenía que abordarlo, que es el de las meninas, perdón. Mirar, he estado mirando muchísimas cosas, muchísimos vídeos. En fin, al final yo creo que casi todo el mundo dice lo mismo, o han aceptado, por favor, han aceptado una hipótesis de las muchas hipótesis. Es una pintura que todavía está llena de misterios, todavía no se ha logrado desvelar los misterios que esconde, ni siquiera el de su composición espacial, porque es bastante complicada, y que no termina de entenderse porque es eh, como una especie de espejo que multiplica las posibles interpretaciones y bueno, que ni siquiera, mirar, lo que voy a contar se ha contado ya muchas veces. He intentado hacer una recopilación de las cosas que más me han gustado, y es que es una pintura de un señor que está 4 años antes de morirse, 5 años después de venir de Italia. Se muere con 61 años de viruela, después de llevar, él era el aposentador real, o sea, el cargo mayor, escaló hasta el final y consiguió, estoy viendo aquí una mancha. Acabo de ver ahí. Bueno, y bueno, entonces llevan a. Ya sabéis que hay una guerra. España está en pleno declive, es un imperio que está en pleno declive, todavía sigue siendo una nación poderosa, pero es Francia la que está tomando ya el relevo. Hay unas guerras con Francia, unas guerras intermitentes durante muchísimos años, y se busca una salida. Y cuando se van a firmar estos tratados, se van a la isla de los Faisanes, y entonces se acuerdan el matrimonio de María Teresa, su hija María Teresa, con Luis XIV, creo. Sí, Luis XIV, estoy pensando. Ya sabéis que nuestro rey Felipe IV se ha casado con su sobrina carnal de 13 años. Él tiene 45, y él ha pasado lo del el affair este con su hijo de su primera esposa, no sé quién, de Borbón, es que no me acuerdo del nombre, y que tuvo un hijo deforme, que al final el niño fue muy problemático, que al final lo encarcela, se muere, bueno, una cosa horrorosa. ¿Cómo se llama? La leyenda negra viene en parte. Ay, sí, es que estoy viendo que me he hecho sangre, por Dios, y estoy. Ay, por favor, que me mareo. Y bueno, todo eso ocurre, y entonces él toma una esposa joven porque tiene que asegurar la descendencia. Y entonces tiene esta nena que sale en las meninas, que tiene en ese momento 5 añitos, entre 5 y 6 años, si no la ha cumplido 6, 5 años tiene, y que es el ojito derecho de su padre. Y entonces, ¿cómo se muestra en las cartas que hace Felipe IV a la que ha sido una haya de su hijo, que es la condesa de Paredes, que está ahora en Italia, que es muy, muy amiga, ha estado de haya de su hijo, y es una amiga personal. Entonces le escribe cartas diciendo que le llama su bufona, que está pasando muchísimas tensiones, y que el rato que está con su hijita, que es muy lista, que se ríe de todo y que le produce muchísima felicidad. Era un hombre que tiene fama de melancólico, pero yo, sin embargo, estoy leyendo algunas de esas cartas, algunas de las reproducciones de esas cartas, evidentemente, y sin embargo me parecía un hombre muy familiar, muy cariñoso, que está totalmente en una época, pues, de quiebra, etcétera, etcétera, de unas tensiones horrorosas, y bueno, pues que le toca vivir una época amarga, y entonces se refugia en su familia. Y entonces yo creo que Velázquez, independientemente de todo, porque este cuadro, la primera lectura es fallida, la primera lectura es un homenaje a la familia, ¿no? Donde el centro es la nena, y donde se utilizan dos tipos de perspectivas. No sé si la habréis oído, pero yo es que me lo sé como de memoria porque vengo de arte. Una de las perspectivas convergen en el personaje que hay en la escalera, que nunca se sabe si sube o si baja, pero realmente el centro de la pieza, él utiliza el número phi, que es el número áureo, la sección áurea, que ya se sigue utilizando. Los ordenadores lo hacen, yo lo comprobé de forma automática, ya viene incorporado en los ordenadores, de tal manera que cuando estás calculando algo, estás viendo un cuadro, estás viendo. No me desangraré. Estás viendo, te lo calcula el mismo aparato. Bueno, ¿qué os puedo decir? Que ya sabéis que Velázquez va con el siglo. Él ha nacido en 1599, y entonces está el Felipe IV es 6 años menor que él, pero está muy avejentado, muy estropeado, porque sufre muchísimas tensiones. Entonces no quiere ser pintado por el artista,
Pero bueno, el artista lo pinta, lo saca ahí en un espejo con Mariana de Austria. Todavía no han nacido los otros hijos del matrimonio. La que está ausente ¿cómo se llama? De esta escena familiar es su hija María Teresa, que va a ser la que va a ser casada con el rey francés para que de alguna forma se sellan, digamos, un fin de las hostilidades y se hace un matrimonio de Estado que realmente, aunque veamos que viven en palacios y tal, son como jaulas, porque estas personas están abocadas a casarse con tíos carnales. Es como tremendo, porque yo, los niños, no sé a quién se parecen, porque el tío carnal se parece a su padre y a su madre. Fijaros que nos casáramos con nuestros tíos carnal a los 13 años, madre mía. Pero bueno, no sé lo que estoy diciendo. Que este cuadro no se llama Las Meninas desde un inicio. Vamos a empezar por el principio. Orden, order, que dice el speaker de la Cámara Inglesa, order. Bueno, en 1666, ya están haciendo maldades. 1600, creo que muere en el 61, 1661, muere con 61 años de viruela y la mujer muere a los pocos días. En 1666, en el inventario del Alcázar, ya sabéis que el Alcázar se quema en una Nochebuena de 1776 o 74, algo así. Y se queman muchísimas obras con ello. Las Meninas las salvan, por supuesto, y otras, pero así todo es una pinacoteca bestial que se quema y es una pena muy grande. Entre eso, los franceses, el duque de Wellington, no sé, desastre. Bueno, en Madrid he mencionado he mencionado como el retrato de la señora emperatriz con su dama, la señora emperatriz, que es una menina que tiene 5 años, y una enana. Ahora os contaré todos los que están allí, el mastín, el Nicolásito, que es el bufoncito enano. Bueno, son como los compañeros de juego de esa pequeña infantita. De esa forma aparece en el inventario sucesivo hasta 1700, pero tiene diferentes títulos, ya lo veréis. Tras el incendio del Alcázar, en la Nochebuena de 1734, anda que he acertado yo, aparece citado como la familia del señor rey Felipe, Felipe con PH, el dígrafo, Felipe IV con la Q. Anda que la grafía, en el nuevo Palacio Real lleva el título de la familia. Pero después, en 1843, ya sabéis que el Prado se abre en 1820. En 1843, cuando está inventariado en el Museo del Prado, aparece que es redactado por este inventario por Pedro Madrazo, aparece por primera vez el título de Las Meninas. Las Meninas eran las Meuninas. Las Meninas da Rue, me suena de Río de Janeiro. Realmente es una denominación portuguesa, a mí me suena a menina, que son mis niñas, ¿no? Y son los pajecitos reales, eran siempre hijos de señores. Bueno, según el Tesoro de la Lengua, estoy siguiendo aquí a Calvo Serrayer, según, en mi libro de cabecera, según el Tesoro de la Lengua Castellana de 1611, pero también he seguido un poquito a Come Barañano, en fin, he cogido un poquito de las personas que me gustan, de las interpretaciones que me gustan. Bueno, nadie dice eso, yo he oído a varias personas que hacen canal como el mío, digo, aquí está cogiendo a este, ¿por qué no decirlo? ¿Qué más da? Si el conocimiento se ha democratizado. Bueno, en el diccionario de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, eso sí que lo conozco porque soy filóloga, el término menino se aplica al pajecito que entra a Palacio Servir desde muy jovencito. Creo que el conde duque de Olivares fue pajecito, ¿eh? Y bueno, anda que no aprenden allí dentro, madre mía. Que realmente sirven a los príncipes o a las señoras reales. Suelen ser hijos de nobles, de señores. Es un nombre portugués que se introdujo aquí en Castilla, dice dicho sé con X, de menino de meu nino. De mi niño, que quiere decir mi niño. Y entonces, para distinguirlo de mínimo, de pequeñito, son pajecitos, son como sus servidores, para jugar, para todo. Bueno, el cuadro es pintado por Velázquez en 1656, durante el último lustro de su existencia, 5 años después de haber de regresar de Italia, que ya sabéis que el viaje a Italia quería volver.
Mirad, Velázquez hay un cambio en su pintura. Velázquez era un genio, pero ya lo he dicho que estuvo primero con Herrera, que le dio un bofetón y se cambió con 12 años con Pacheco. Pacheco no era buen pintor, era más escritor que otras cosas. De hecho, es uno de los biógrafos. Él tiene 6 biógrafos, Velázquez. Creo que 7, entre 6 y 7. Creo que 2 en vida, ¿eh? Y uno de ellos es su suegro Pacheco, que era... Pero como era un genio, él se busca la vida. Entonces Pacheco se casa con su hija cuando él tiene 18 y ella 15 y está orgullosísimo. Y con 24 años Pacheco se relacionaba muy bien. Y el conde duque, cuando entra el rey adolescente, quiere una corte andaluza. Y entonces el suegro Pacheco aprovecha la coyuntura y entonces presenta allí a su yerno, que tiene 24 añitos, y que pinta muy bien, que se dedica a hacer bodegones ¿cómo se llama? En Sevilla, pero ha hecho ya La mujer del huevo frito, ha hecho ya cosas muy interesantes, pero que está todavía influenciado por Carballo, etcétera, etcétera, aunque él va incorporando registros muy deprisa. Entonces hace como una especie de casting allí con el rey, entonces va allí y vuelve, ¿no? Pero no saben si sí o si no, pero después resulta que el conde duque lo vuelve a llamar y entonces él le dice que no tiene tantos medios, porque bueno, pues la España no está un poco arruinada y en esa segunda vez ya se queda y ya lo hacen con 24 años, pintor de corte, porque el rey ya se da cuenta, le pinta un retrato al rey y el rey se da cuenta, el rey ha tenido un maestro de pintura desde pequeñito, los austrias son personas muy cultivadas en cuestión de pintura y música. Y entonces se da cuenta que tiene bastante talento y entonces se queda allí con él. Y además es 6 años mayor, como he dicho, no tiene mucha diferencia de edad con respecto a lo que eran otros pintores. Pero después, primer pintor de corte llega a ser con 28 años. Pero de todas formas, verás que va a ser muy amigo del rey. Y de hecho, ahora os lo contaré, llega a ser, ¿cómo se llama? Caballero de Santiago del... un título de hidalguía que necesitaban 140 testigos que hablaran bien, ¿no? Y estaba en contra que él trabajaba con las manos. Y entonces él compra 3 testigos y cosas de estas para que digan que en realidad él no pinta, que es por servir a su rey, que lo hace así como un hobby. Y también, pero bueno, es que Velázquez no querían subirlo, no querían darle esa hidalguía los caballeros de Santiago, porque resulta que Velázquez por parte de padre, por parte de madre son modestos, su suegro era, ¿cómo se llama?, calcetero, y él dice que tiene hidalguía por parte de padre, pero el hecho real es que desciende de judíos conversos. Entonces una de las cosas que querían para esta nobleza es la limpieza de sangre, que era una idiotez, pero bueno, en aquella época lo consideraban muy importante. Entonces, claro, te investigaban la vida a tope. Y entonces, claro, él pues como que no, como que trabajaba con las manos, entonces para ser señor no tenías que trabajar con las manos. Pero él dice una de las cosas que reivindica y que posiblemente las meninas es una alegoría reivindicando que la pintura es un arte liberal y que se hace con la cabeza, porque si os fijáis, cuando él sale, que es como un autorretrato y está por encima del resto de la familia real, él se pinta pensando, no pintando, tiene la paleta, tiene los pinceles, pero está pensando. Él está haciendo una alegoría de que la pintura es un arte, es una bella arte poderosa y fuerte, no es una artesanía, pero es que en aquella época, si eras artesano, tenías que estar obligado a pasar por una serie de sitios y si tenía un arte liberal, era muchísimo más libre. Es una reivindicación personal que en Italia ya tienen ese estatus conseguido los pintores, los artistas en general, pero en España no, todavía se ve como una artesanía fina la pintura, entonces es una reivindicación, ahora os lo cuento. Bueno, estaba con la vida de Velázquez. Velázquez va por primera vez, o sea, cuando sale de Sevilla y va a Madrid y empieza a ser pintor del rey para hacer una pequeña síntesis de su vida, él entra en contacto con las colecciones reales, los cuales están en el matrimonio Arnolfini, que seguramente influye aquí porque pinta a los reyes en el espejo, que no sabemos si está pintando a los reyes, que realmente los reyes se han presentado allí, es una escena de palacio en la que nosotros nos incluimos también. Y en matrimonio Arnolfini ya sabéis que después cuando vinieron los franceses pues nos robaron muchísimas cosas que después aparecieron por Inglaterra, por otros sitios o se quedaron en el Louvre.
Y Wellington, los que libera, yo dije el otro día, que le dijo a Fernando VII que aquí tengo las pinturas, y el otro le dijo, no, quédate, hombre, quédate con las pinturas. Es un desastre. ¿Por dónde iba yo? Así. Bueno, pues Velázquez cuando marcha de Sevilla a Madrid y se pone en contacto con estas colecciones reales, esta persona que es tan inteligente adquiere un nuevo registro y evoluciona muy bien. Después cuando llega Rubens, que no era amigo de nadie, sin embargo se hace amigo de Velázquez porque nota que es genial pintando, le aconseja que por favor que vaya a Italia. Y entonces él con 29, 30 años, el primer viaje a Italia, Rubens era como el marchante del rey, le conseguía pintura, etcétera, pero cuando venía aquí hacía copias de las colecciones reales de Tiziano, etcétera, para ejercitarse en otra forma, en otro registro, ¿no? Y él, a su vez, Velázquez coge oficio de Rubens, lo ve pintar y le gusta mucho. De hecho, Velázquez, sus dos influencias, como he dicho en otras ocasiones, son Tiziano y Rubens. Rubens le da unos consejos maravillosos. Y cuando Rubens deja de ser marchante del rey, porque Rubens es más mayor que Velázquez, entonces Velázquez la segunda vez se convierte en marchante del rey. Cuando va a Italia se dedica a traer artistas, a hacer vaciados de piezas para después hacerle aquí, a hacer pintura, a comprar pintura, etcétera, con encargos del rey. Y bueno, en cada viaje que hace, o sea, cuando va a Madrid cambia totalmente el registro suyo. Cuando conoce a Rubens vuelve a cambiar, vuelve a evolucionar para mejor. Cuando va a Italia cambia totalmente porque él se impacta muchísimo con los grandes, con Rafael Sanzio. Bueno, se impacta sobre todo con los venecianos, que le gusta mucho, con Tintoretto y Tiziano. Pero después, pues tener en cuenta que Italia era el gran tour para los artistas, y entonces él no es una excepción, porque Madrid también es como muy cerrado, entonces Italia le hace evolucionar en las dos ocasiones y sobre todo le hace evolucionar en pintar con manchas. Él pinta con ¿cómo se llama? Con pinceles muy muy grandes, que eso es muy difícil, porque tienes que estar viendo la composición que hace de manchas. Él nunca boceta, él pinta directamente, modifica las figuras, pinta con poca pasta, y aquí en las meninas su evolución es muy grande, la pincelada es muy suelta, pone muy poca cantidad y de hecho si te acercas casi está bocetado, solamente destaca, pinta de manera muy moderna. Por eso los impresionistas, Manet and Company, lo hicieron su ídolo, porque se dan cuenta que capta el instante. Y en el caso de las meninas y en el caso que os conté el otro día, bueno, en las meninas se han hecho estudios y por el tipo de luz que entra está hecha en otoño. Eso no es tan difícil, por cómo el sol entra en los sitios. Y bueno, que es lo que estaba contando, la pincelada son cuadros hechos de mancha al estilo Tiziano, que él ha construido su propio discurso propio, y bueno, con muy poca pintura, apenas pintura, y hay que alejarse para verla porque si no simplemente ves borrones. Y eso también lo que le permite, pinta de la manera como pintarían luego los impresionistas, de captar el instante. Eso lo que le permite es resolver en muy poco tiempo un cuadro. Ya sabéis que el aceite y el pigmento tardan un año, por eso nosotros cuando muchos pintores en arte, bueno, pues son mentirosos, utilizan pintura de padé y luego que se seca muy rápido y luego terminan con óleo, o bien aguarrasan al principio cuando están abocetando y después le van incluyendo más pintura y muchas veces con secativo, porque si no está seca la pintura y el aceite tarda mucho en secarse, lo que hace es marranear lo que hay debajo. Ya sabéis que la pintura plástica tapa una a otra, pero sin embargo la pintura del óleo se añade a la anterior, y eso es maravilloso. Pero bueno, él utiliza pocos colores cuando pinta, sin embargo sabe combinarlo muy bien y sabe hacer gradaciones. Y una de las cosas interesantes que hace es que crea una atmósfera muy particular y una perspectiva. Utiliza dos tipos de perspectivas, sobre todo la perspectiva aérea, y lo que utiliza son gradaciones para que lo del final está totalmente borroso, porque el ojo funciona así. O sea, él destaca una cosa y después, para crear lejanía, lo que hace son semitonos y está totalmente borroso. Realmente es que el ojo trabaja así. Cuando la gente se pone a pintar, a mí me resulta curiosísimo porque intentan copiarlo todo exacto, cuando el ojo jamás funciona así. El ojo siempre, como las cámaras, cuando le dais automático, te enfoca un sitio, pero el resto
casi está desenfocado. Bueno, pues Velázquez un poco pintaba así, por decirlo de forma primal, explicarlo de manera burda. Y voy a intentar a ver qué es lo que se me ha olvidado. Bueno, su perspectiva es maravillosa, mezcla dos tipos de perspectivas, es compleja. Y la forma en que tiene también, como dije el otro día, de imprimir su lienzo, añadiéndole cadmio, plomo, etcétera, hace que sea muy, muy, muy luminoso, porque cada maestrillo tiene su librillo a la hora de imprimir los lienzos. Cada persona le echa una serie de cosas y a él le interesaba que destellaran en blanco y después iba oscureciendo o permitiendo esa luz saliera o no saliera en función de sus intereses. Es también, sabe utilizar muy bien la luz. En el caso de las Melinas, es que las Meninas ya es un cuadro de muchísima madurez, quizás es su mejor cuadro. A mí no me gusta eso de su mejor cuadro porque a un artista siempre hay que verlo diacrónicamente, o sea, hay que ver todas sus obras, no es que un día hace un buen cuadro. Ese señor tiene muy buenos cuadros, pero quizás la Menina lo que es un cuadro muy misterioso porque, como he dicho antes, tiene muchísimas interpretaciones y bueno, es un cuadro que siempre te deja pensativa. También noto que al público le encanta sentirse fascinado por esa especie de juego de inteligencia, como le pasa al matrimonio Arnolfini, como le pasa a estas meninas que nos están mirando, que es como si hubiéramos cogido, hubiéramos hecho una fotografía en un momento dado de lo que era la vida en el interior del palacio. Este cuadro es pintado y no tiene grandísima difusión, no es conocido. Ya he dicho que Velázquez hasta finales del siglo XIX, realmente gracias a los impresionistas, no empieza a ser conocido porque pertenece a las colecciones reales y este cuadro entrará dentro de lo que es el despacho del rey Felipe IV, que ya sabéis que cuando llega a la generación siguiente, sus hijos van a dejarlo a Austria, van a dejar de reinar en España. Me parece que era Carlos II, el hechizado, está Próspero, no sé quién es el Próspero, no me acuerdo cómo se llaman los hijos, pero deja de haber Austria, pero es que tanta consanguinidad al final es desastrosísimo. Bueno, ya he contado un poquito la vida de Velázquez, o he hecho muchísimo hincapié que cada vez que Velázquez cambia de domicilio, o sea, va de Sevilla a Madrid, conoce las colecciones reales, va de Madrid a Italia, va a Italia la segunda vez cuando conoce a Rubens, todo, esas veces que, o sea, esa separación que he hecho, cambian totalmente su pintura, la fragmentan, hacen otra cosa totalmente diferente porque va añadiendo nuevos registros, eso es maravilloso para un pintor. Bueno, hay gente que no cambia de registro en la vida, o bien muchas veces no porque no puedan, sino porque el mercado le gusta cómo hacen los ríos y entonces pasan haciendo ríos toda su vida, o puentes o paisajes, ¿no? Y siempre coger un registro nuevo supone un riesgo porque te enriquece, pero también es arriesgado porque te puede salir un churro. Y como tu público siempre le encanta que haga no sé qué, bueno, pues algunas veces pues se estropean totalmente a un artista también porque lo permite. Bueno, a ver qué os cuento. Que bueno, que cuando le dice el rey, le dice por favor vuelva a Italia, que lleva 2 años y medio y no quiere volver, ha nacido la infanta Margarita y el rey se le calababa con su niña y está deseando que iba a decir que la fotografíe, que la pinte. Bueno, al rey, esta niña le pilla con más edad y es lo que suele ocurrir, ¿no? Pues se le calababa con su nena. Seguramente este cuadro, como él, la Cruz de Santiago no la pinta porque cuando se pinta el cuadro, todavía él tardará 4 años en conseguir esa hidalguía. Entonces no sabemos quién la pinta, no sabemos si es Velázquez o se la pinta alguien. Sobre eso también hay muchas hipótesis. O sea, es que sobre las meninas hay hipótesis todas las que quieras y más. Pero sí que se sabe que la menina se pinta en un año y esa Cruz de Santiago se pinta en otro. Bueno, el cuadro tiene muchísimas lecturas porque es un cuadro de un pintor que ya muy hecho, como es Velázquez en esta época. Y bueno, que faltan 4 años para que él se muera con 61 años, acaecida en 1660, tras volver ya sabéis que es, como he dicho antes, del acto de celebración en la isla de los Faisanes de María Teresa, que pertenece al primer matrimonio del rey Felipe IV, que se desposa con Luis XIV de Francia y allí terminan los conflictos porque España, una de las cosas que le produce esa ruina es que está en la guerra de los 30 años porque está coaligado con Austria, una guerra que a nosotros ni nos iba ni nos venía,
está también los tercios de Flandes, están las guerras intermitentes con Francia. Entonces, claro, un imperio no puede tener tantos frentes abiertos porque un imperio es carísimo de mantener. Entonces, todo eso produce bancarrota, produce, bueno, un desastre. Otro día, ya os hablé anteriormente, y a ver si me centro en la menina. Bueno, con la boda de su hija mayor, Velázquez es el que acondiciona todo con muchísima belleza para que sea el primer encuentro y tal, y es agotador y pilla una viruela y muere. Y lo entierran en una iglesia que me parece que la desamortización de Mendizábal la tiran, y ahí el pobre Velázquez pues ya hasta se convierte en escombro, no sabía que estaban ahí enterrados, ¿eh? Pero estaba ahí enterrado, un desastre. Bueno, este retrato de familia y su cortejo puede ser considerado como la obra maestra del pintor. Pues vale, sí, es una obra maestra, evidentemente, es una pintura excepcional porque sigue dejando perpleja a todo aquel que lo mira. Y bueno, que es de las mejores de la pintura de la historia, y es la plasmación de cómo un cuadro puede reflejar la moderna conciencia de lo que significa la pintura como representación. Es una reivindicación, es una alegoría, y de hecho él se coloca más alto que el resto. Y él está, o sea, a él lo hacen hidalgo porque el rey quiere, porque él no cumplía, le hacen el vacío, también os lo digo, el resto, pero a él le da igual, porque él consigue lo que quería. Bueno, Costa de 11 figuras más el Mastín es graciosísimo, está medio dormido y el Nicolasito dándole patadas. Bueno, está acostado distribuido en dos ejes frontales y uno transversal que se articula, tiene una composición que no es moco de pavo, siguiendo un orden compositivo de izquierda a derecha. Ya sabéis que nosotros siempre que leemos cuadros, siempre que hacemos una barrida de una imagen, esto es la sangre, cada vez que me la veo, lo hacemos en función de la escritura, porque siempre leemos de izquierda a derecha, claro, y él también lo sabía, y nos manipula. Entonces, esto está calculado por el artista porque pone un espejo que refleja la imagen de Mariana de Austria y Felipe IV, que están allí presentes, se reflejan. No sabemos si es que lo están pintando o es que han aparecido de pronto. Entonces, son todo hipótesis. Nos encontramos a Velázquez que da la espalda mientras que pinta al frente, nos está pintando, o sea, nos está mirando a todos. Velázquez incluye al espectador, como las instalaciones lo incluye dentro de la obra. Es un grandísimo lienzo de 3 metros y pico por 2 metros y pico, no sé, 3 metros y pico de alto por 2, no sé cuánto, 2,60 de ancho. Es muy grande. Los lienzos grandes no son fáciles de gobernar, pero claro, él era un genio. En el centro está la infanta Margarita, que es la nena de 5 añitos, que todavía no han nacido sus hermanillos, flanqueada a ambos lados por sus meninas, que son sus pajecitas, se llama María Agustina Sarmiento, son súper famosas, y que es la que le ofrece un búcaro, por lo visto tiene ese, un jarroncito para que beba agua. Y la otra es Isabel Velasco, o es Isabel Velasco la que le ofrece agua, bueno, no, es Isabel Velasco que inmediatamente aparece una enana que es Maribárbola, que es muy feíta, y un diminuto bufón que es Nicolasito Pertusano, que le está dando patadas como buen niño malvado al Mastín, que está así medio adormilado. Por detrás de estos está en un plano sombrío, está Marcela Dulloa, que está hablando con uno que es desconocido, que es una guardadama o algo así, una guardadama menor. Es que tenían unos cargos en la corte yo qué sé, muy rarunos, así muy exóticos, y un varón que no se identifica. Todo esto está contado por uno de los biógrafos de Velázquez, que es Palomino, que dedicó su vida a hacer la biografía de Velázquez. Pero Velázquez era muy privado, que llamarían los americanos. De su vida personal él nunca quiere hablar ni decir, era muy flemático, era muy callado, muy introvertido. Por último, al fondo de la estancia, esto es el Salón del Príncipe, es el obrador que está donde trabajaba en el Alcázar que se quemó, que era el lugar de trabajo suyo. Este es el obrador del artista en el Alcázar que se quema en 1830 y tanto, que he dicho antes, en la Nochebuena. Y entonces se ve la silueta a contraluz de José Nieto, que es jefe de tapicería de la reina, que no sabemos si sube o si baja, pero por ahí hay una entrada de luz también. Mirad, he estado viendo una entrevista,
a un profesor de arquitectura, un catedrático, que le hizo hacer un trabajo en Barcelona a sus alumnos sobre las meninas y tienen que expresarse arquitectónicamente, pero nada de plan trazado y perfección, no, no, y entonces se volvían locos. Bueno, este hombre está, no sabemos si está abriendo o cerrando la puerta del alargado. Este señor está así más borroso porque así se expresa como la cercanía-lejanía. Bueno, este grupo de personas se distribuyen a lo largo y ancho del espacio, abarcando profundidad y altura de techo, los techos altísimos. Ahí están, por encima de las cabezas, están dos cuadros que lo hace Luzán, que era su discípulo y después el marido de su hija, y que Velázquez, que acumula tantos cargos en la corte, le da un cargo para que tener asegurado que pudieran vivir. Este Luzán muchas veces, los cuadros que el otro día hablé de Villa Medici, se creían que eran de él, porque imita mucho a su suegro, no es que tuviera mala ejecución, pero es poco original, y entonces muchas veces Velázquez, como no, ni siquiera las meninas, pero bueno, las meninas que está dentro, ¿no? Nunca firma sus cuadros, no sabemos por qué. Él siempre pone la firma de su madre, que es Velázquez, porque realmente era Rodríguez de Silva, que él reclama que su padre era hidalgo. Y que él quiere esa hidalguía. Bueno, pero siempre firma con la firma de la madre. El padre, que era de Oporto, ya sabéis, judío converso. Bueno, sigamos, que si no me voy por otro sitio. Se ha visto también el orden que hay de las cabezas tiene la misma distancia, o sea, tengo que buscarlo, que es la constelación de... que obedece una constelación cuya principal se llama Margarita, uno de sus... Me ha hecho muchísima gracia porque digo, bueno, me pasó como el matrimonio al Norfín y digo, pero ¿cuántas interpretaciones le van a dar a esto? Verás que la verdad es que cuando muere no tenía libros religiosos, no era muy creyente, aunque no decía nada, tenía una biblioteca inmensa y de hecho son tales las envidias que despierta entre sus compañeros, que tiene una denuncia de que había robado y que no sé qué. Entonces, a la muerte de Velázquez no se toca nada de su herencia, sobrevive una hija que se casa con este Luzán. Y entonces, bueno, para la familia resulta doloroso el que se hagan esas acusaciones sobre una persona recién fallecida. Después lo comprueba, digamos, los alguacil y tal, que todo eso es mentira. Pero mientras tanto, su biblioteca y tal, y se comprueba que tiene una biblioteca de las más grandes que había, tiene una biblioteca inmensa. Era un hombre culto y un hombre con mucha curiosidad por todo. Lo que era un hombre inteligente, ya culto ya no lo sé, pero que tenía una biblioteca inmensa, sí lo digo. Bueno, esta penumbra que hay en la sala está animada por haces de luces que atraviesan y que afectan en la composición. Uno de ellos es lateral, que proviene de una ventana y a la derecha y incide lleno sobre la infanta Margarita. Esta entrada, la luz, ya sabéis que siempre tiene que ser lógica. No puede entrar la luz por aquí, no. Si entra en un punto, tiene que atravesar así. El otro halo luminoso atraviesa la escena, esta vez procedente de la radiante puerta del fondo. Ya sabéis, de ese señor que no sabemos, el tapicero, la reina o el aposentador, no sabemos si... bueno, no puede ser aposentador porque... Velázquez ha venido de Italia y el rey le ha dado el mayor cargo que hay allí en la corte, que es aposentador real, que es como gestor de todo. Y entonces no solamente tiene la Cruz de Santiago, sino que tiene una llave de oro, que es una llave que abre todas las puertas del palacio del rey. Es como el cargo de mayor responsabilidad. El rey lo adora, es su amigo y también su hombre de confianza. Y bueno, que ese otro halo que afecta muchísimo a la composición. Y ese halo que entra por la puerta rebota en el espejo donde aparecen las sombras reflejadas del rey y la reina. El rey no quería ser pintado porque decía que él estaba envejeciendo y que no le gustaba verse y que Velázquez lo pintaba tal cual. No se corta, y Velázquez hace la travesura de pintarlo. Bueno, tales efectos de claroscuro, de luces y sombras y de superposición juegan a través también con las diferentes perspectivas lineal y aéreas, como he dicho antes, que logran una atmósfera especial. Hay como un espacio, hay como aire entre personaje y personaje. Ubicado originalmente en el accesible despacho del rey, por lo tanto muy poco visto. Por eso, de alguna forma, era también poco conocido, porque este señor era como el publicista
porque ¿cómo se llama? Los pintores y los artistas hacían esa función. Ya sabéis que el arte, siempre me canso de repetirlo, pero ya sabéis que el arte, una de sus funciones es la de publicitar al dueño, publicitar al que es pintado, etcétera. Bueno, y eso lo sabían ya en aquella época. Y entonces este cuadro es poco visto hasta que realmente se coloca en el Prado, y es cuando genera todo tipo de conjeturas, especulaciones, cuál pudo ser su móvil, su significación, si todavía se sigue haciendo hoy. Y hay dos hipótesis que pueden, aquí sigo a Calvo Serrayer, puede funcionar como complementarias. Según una de ellas, el carácter político del cuadro, que realmente está publicitando a los austrias que están pasando por un momento delicado porque no tienen heredero, y el rey ya es un hombre de 50 y tantos años. Después tendrá dos herederos. Y ¿cómo se dice? La monarquía, la casa de los Austrias, está pasando por un difícil momento. Ha habido la muerte del otro chico que muere en circunstancias extrañas, se le critica muchísimo al rey, es muy criticado también en el extranjero. Entonces la supervivencia de la dinastía es lo que está haciendo, es una loa al rey, a su familia, dentro de lo que es un ambiente de palacio distendido, relajado. No es un retrato tanto donde posan y tal, sino todo lo contrario, están jugando los enanos con el perro, es como un retrato de familia pero totalmente relajado. No es un discurso grave, sino como un discurso leve, pero ahí nada tiene desperdicio porque está calculado al milímetro. Y como he dicho antes, tiene una segunda lectura porque la primera es fallida. Se supone que es un homenaje a la infantita de 5 años, pero allí hay muchos mensajes subliminares. Bueno, la otra naturaleza, que es la más conceptual, defiende que se trata de una alegoría sobre el triunfo de la pintura, que esa es la que está aceptada por todo el mundo. Realmente a los pintores se les tiene como, en fin, como artesanos finos, y él está reivindicando que es un arte liberal. Y bueno, la situación de la infanta Margarita, también es verdad, como he dicho antes, que la infanta Margarita era la preferida del rey, es el centro del primer plano del lienzo, y donde se juntan los ejes frontal y transversal, como he dicho antes, y que evidencia con ello que es el objeto de atención del cuadro, realmente el centro, ella y el perrito, el mastín que está ahí, que le está dando patadas, el pequeño bufón, que es más malo, el Nicolásito. Bueno, todos los personajes giran alrededor de este eje central, como si su destino dependiera de la frágil y encantadora figura de 5 añitos. Nacida en 1651, fruto de su segundo matrimonio con su sobrina carnal, Mariana de Austria, hija de Leopoldo. Cuando el cuadro es pintado, todavía después vivirá como 20 años, muy poco tiempo esta nena, ¿eh? Ay, me da por calcularle la edad, de verdad, qué curiosidad. Todavía no han nacido su hermano Felipe el Próspero y Carlos II Felipe el Próspero y Carlos II, que después será Carlos II el Hechizado, que con él acaba la dinastía de la Austria, con los que se extinguen definitivamente la dinastía de la Austria en España, ya lo sabéis. Pero la identificación de los cuadros colgados de arriba, del fondo, son también como un guiño, porque son copias realizadas, como he dicho antes, por su yerno Juan Bautista Martínez del Mazo, que se casa con su hija y que él le da un cargo en la corte, y son dos retratos siendo originales de Rubens y Jacob Jordaens, pero están así como en penumbra, se le ve solamente un poquito, que representan dos escenas míticas. Una era de Aracné, Apolo y Pan, y otra es Palas Atenea y Aracné. Es que no me acordaba, yo me acordaba nada más que de Aracné, que estimula la interpretación también, porque ahí están viendo que él ha tejido como una especie de tela de araña, donde se ha ido dejando resquemores, o sea, es como una venganza también hacia algunas cosas, ¿no? Que es como una interpretación también, ayuda a la interpretación de la avenida, a darle otra interpretación, esos dos cuadros de nobleza en la pintura. Bueno, según Julián Gallego, ambas fábulas aluden al triunfo del arte, casualmente, sobre la artesanía. Ya sabéis que es una tontería, yo estoy en contra de eso, pero hasta incluso hoy día se sigue que hay unas bellas artes que se hacen con la psique y una artesanía que se hace con las manos. En realidad, las manos es la prolongación del cerebro, y todavía sigue en pie esa historia, que es deleznable, la verdad, porque ser un buen artesano significa que tienes que tener una buena psique, y pintores lo hay buenos, malos y regulares, o sea, no.
Bueno, pero él está reivindicando eso, que la pintura es un arte liberal y que es totalmente psicológica y que está por encima de la artesanía, y que hay una superioridad. De hecho, él en el cuadro, si os fijáis, hay una banda horizontal donde él se sitúa y está por encima por el resto de las cabezas. Es una alegoría totalmente. No en balde, Velázquez, eso enfada a sus envidiosos de la corte, que ya sabéis que hubo una época que él hacía muchísimos retratos, entonces le dijeron a otros pintores que hacían pintura histórica, este ha subido a trepar, pero no sabe nada más que hacer cabeza y medio cuerpo. Entonces, la expulsión de los moriscos, cuando se hace un concurso para unos cuadros que se están, una sala donde se han recopilado, el Valido quiere que se recopilen escenas épicas de la historia de España, y entonces pues él se presenta y lo gana y hace un cuadro, y claro, ahí calla las bocas de los envidiosos que decía que no sabían más que hacer retratos. Es que, bueno, era Velázquez así todo, pues tenía gente que le daba palos, pero desde un inicio, porque es que instalarse con 24 años y todos los pintores que había alrededor los puso malos de envidia. Es muy español eso de la envidia, y yo qué sé, y tirar a matar. Bueno, aunque en todos sitios cuece nada. Él se representa en la menina a sí mismo de pie, está a la izquierda, tiene el pincel suspendido en la derecha y está en actitud de pensar, no está pintando, queriendo mostrar que la actividad de la pintura artística es producto del intelecto, antes que de las manos habilidosas. De hecho, él, para ser caballero, dice que él solamente pinta para satisfacer al rey, pero que es como un hobby, que él ni siquiera es pintor, porque si no, no lo podían hacer caballero. Fijaros qué absurdo, qué absurdo. Pero a él le encantaba ser hidalgo y siempre fue detrás de eso. De esta obra se desprende también que es el soterrado diálogo entre Velázquez y Felipe IV, tras casi 40 años de intimar, son amigos realmente, cuando ambos se encuentran ya en las postrimerías de su vida, de sus respectivas vidas. Es un dato muy elocuente respecto al empeño que pone el monarca en que se ha concebido al pintor la Orden de Santiago, como he dicho, que se pinta 4 años después de hacer la menina. Dicen que no la pinta Velázquez, no lo sabemos. A pesar del expediente que tiene, que es un poco dudoso. Se trata de un cuadro de una sorprendente originalidad, con un punto de vista de los géneros, ya que está a media entre el retrato colectivo. Sí, efectivamente, está mediante el retrato colectivo y la escena de conversación y de intimidad, que comienza a ser un tipo de cuadro que empieza a abundar en esta época, que se pone de moda en el norte de Europa. Las Meninas es una obra de síntesis, de culminación de toda una vida dedicada a la pintura, de una experiencia artística que dura ya a lo largo de casi 50 años. Lleva toda la vida, desde los 10 añitos pintando. Pero también es humana, que le permite a Velázquez penetrar más en los misterios de la existencia, que es lo meramente psicológico. Con este bagaje hay una sola clave del complejo trasfondo de este cuadro, que requiere realmente una motivación política, no excluyente ni del deseo, el mismo punto de ser el ennoblecido, de ennoblecer la pintura, aprovechando la ocasión, ni tampoco otras finalidades divergentes con esta, pues es muy de la mentalidad conceptual. Ya sabéis que estamos en pleno barroco, Velázquez está haciendo una puesta de escena muy teatral, y que bueno, ya sabéis que en esta época está el conceptismo y el culteranismo, y él pinta Góngora, hace un cuadro de Góngora, ¡buah!, que tiene una pinta malo también. Se lo aconsejó ¿cómo se llama? Es de su primera época, es un cuadro precioso porque era un genio. Se lo aconseja a Pacheco que lo haga, y es de cuando vuelven de Madrid o algo de eso. Bueno, en esta época lo que hace es trazar como una tela de araña, también como Aracné, de una serie de razones acumuladas que las muestra. Está vengándose de muchas cosas. La técnica de las meninas corresponde a la técnica utilizada en 1650, que se caracteriza por una mayor soltura, una pincelada muy suelta, por eso los impresionistas, y una aplicación muy, ¿cómo se dice? Tiene una pincelada suelta y le pone poca pasta. Es una pintura que se puede calificar de mancha, que está muy vinculada a Tiziano, pero que también capta mucho el instante con muy poca cantidad de pintura, y eso hace que tenga una resolución muy rápida. Los pigmentos están muy disueltos. Velázquez consigue un adelgazamiento de esa capa, como he dicho al principio. El pincel es aplicado con unos toques desenfadados, la pincelada sueltísima, pero eso le da también como agilidad. Eso se nota mucho cuando pintamos, entonces
pones la fecha y vas viendo cómo vas cogiendo oficio porque vas pintando con pinceladas mucho más sueltas, pinceles mucho más gordos y resuelves también más rápido. Tienes menos miedo a equivocarte. Y bueno, este lleva 50 años, era un genio, pues mirad qué menina hace tan maravillosa. Tiene un toque como muy libre, muy desenfadado, de forma que las pinceladas apenas dejan huella. Como consecuencia se produce como una especie de, ¿cómo diría yo? Eh, Purificación de su pintura, que se traduce en lograr más con menos. Less is more, como decía Mies van der Rohe. Su costumbre de pintar espontáneamente a la prima, ahí en plan italiano, le permite que las obras se hagan con muchísima rapidez, sean muy resueltas y bueno, que esa delgadez y esa velocidad de ejecución le lleva mucho a aligerar la materia pictórica que queda casi, que apenas hay una película y entonces logrando una sensación de abocetamiento y verismo. Espero que os haya gustado esta mañana.